Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Código 21. Un programa que se transmite por las pantallas de GTD Manquehue desde Arica a Punta Arenas. Y además hemos tenido una audiencia bastante buena y además nos ven por YouTube, lo cual nos llena de orgullo también. Porque esto es algo que me motiva, hacer programa de televisión, comunicar me gusta mucho. Sobre todo si uno comunica temas para reflexionar. Siempre, como lo he dicho en otras ocasiones, vinculadas al universo con un pie en el planeta Tierra. Entonces la semana pasada hablamos sobre una foto que era un punto pálido del universo, que fue la foto que sacó el Voyager 1 de la Tierra a 6.000 millones de kilómetros. Entonces una pequeña recapitulación del programa anterior. Y ese pequeño punto azul, aislado del universo, solos, no tenemos vecinos. Ahí estamos nosotros, haciendo estupideces con nuestro planeta, destruyéndolo básicamente. Pero el planeta no se preocupe por el planeta se va a regenerar, nosotros vamos a desaparecer. Y vamos a desaparecer porque las cosas que estamos haciendo son insólitas considerando que estamos solos y aislados. Y lo único que tenemos nosotros es nuestro planeta, no tenemos ningún plan B. Entonces la semana pasada hablamos sobre algunos conflictos que están en desarrollo, porque se está hablando de Hormuz. Ya Hormuz es un temazo, bajo el punto de vista económico, porque 20-30% del petróleo, todos sabemos, pasa por ahí y eso ha generado una situación súper compleja en la inflación mundial y en la hambruna. ¿Por qué? Porque los fertilizantes se hacen a través del petróleo. Entonces, cuando no hay fertilizante, la tierra no es muy productiva, no se produce alimento como debería producirse y los más vulnerables mueren. Se habla de 400.000 personas que van a morir o que se están muriendo como concepto de la hambruna que está generando este conflicto. Yo hace poco estuve en Estados Unidos, con la gente que yo conversé allá, norteamericanos, decían, ¿quién nos invitó a nosotros a este conflicto? Este conflicto no es nuestro. Pero bueno, el asunto es que es un conflicto, efectivamente, pero hay otros estrechos y golfos que también son súper importantes y estratégicos a nivel mundial, como el estrecho de Malaca y el estrecho de Adén. No se habla de esos estrechos, pero son súper importantes, porque el estrecho de Malaca circula el 80% del petróleo que consume China. Entonces ahí, por supuesto, como China tiene solamente gente, no digamos enemigos, es muy fea esa palabra, pero gente que no adhiere al modelo chino, como todos los países que están en el mar de China meridional, salvo Corea del Norte. Todo esto lo conversamos en algún minuto. Entonces, los que no están alineados con China están alineados con Estados Unidos, y Estados Unidos, sin tener base en el estrecho de Malaca, tiene presencia militar como tiene presencia militar en todas partes del mundo. Se reconocen más de 1.000 bases militares norteamericanas en más de 80 países en el mundo, y donde no tiene bases militares tiene presencia militar con sus aliados. Entonces, si nosotros nos fijamos en ese punto blanco que se ve precioso a la distancia, si nos acercamos vemos que estamos nosotros sentados en bombas nucleares, más de 12.500 ojivas nucleares que pueden destruir el planeta, según lo entendido. Nadie sabe exactamente, pero más de 20 veces seguro. Entonces no se condice esta maravilla del Voyager 1, que dio vuelta en la cámara, ¿cierto? Sacó la foto. Y es un milagro que estemos nosotros viviendo en ese punto maravilloso. Y por otro lado estamos haciendo lo que estamos haciendo con nuestro planeta. Pero a lo mejor es el desarrollo natural del ser humano, y está en la naturaleza humana la autodestrucción cuando llega a cierto nivel de desarrollo. Es una de las posibilidades, efectivamente, así es. Pero hay otros conflictos también, porque son re complejos. El conflicto entre la India y Pakistán. La India, que son hindúes, y los pakistaníes, que son musulmanes. Cada uno tiene 72 ojivas nucleares. Y ya se han enfrentado 4 veces a nivel mundial. Imagínense un fundamentalista, y no estoy hablando de... A ver, cuando se habla de fundamentalistas generalmente se asocia con los musulmanes.
pero hay fundamentalistas hindúes, hay fundamentalistas judíos, hay fundamentalistas cristianos, católicos. Usted me dice, ¿cómo católico? Acuérdese de la Santa Inquisición, no. O sea, las religiones aquí, siempre hay radicales que están dispuestos a hacer estallar el planeta, por último para salirse con la suya. Y estamos nosotros, viviendo, desarrollando, proyectando futuro sobre 12.500 ojivas nucleares, más las bombas nucleares que no sabemos dónde están, porque cuando, por ejemplo, se disolvió la Unión Soviética, había muchas ojivas nucleares que no se sabe dónde están ahora. ¿Quién las tiene? ¿Quién las compró? Mercado negro. Y ahí estamos nosotros. Ni le cuento la cantidad de búnker antibombas nucleares, que es una industria gigantesca, y muchos, no digo multimillonarios, porque ya no se habla de multimillonarios, se habla de billonarios, trillonarios algunos, tienen búnker antinuclear en sus casas o en lugares específicos. Paranoia, no sé. ¿Usted por si acaso tendría un búnker? Por si acaso. Para meterse ahí con comida, no sé, para 6 meses, 1 año. No sé cómo va a medir la radioactividad que está afuera, para ver cuándo eventualmente salir de ahí. Bueno, pero es una locura. Entonces, Pakistán y la India, religiones distintas que se agarran a cada rato, son masacres, verdaderas masacres entre ellos en cada uno de los países. De repente los musulmanes persiguen a los hindúes y después viene la contra, hindúes contra musulmanes, y se masacran. Es una cuestión pero tremendamente violenta. Y tienen un territorio en disputa y que no lo van a solucionar nunca, que es Cachemira. Cachemira, que son musulmanes bajo el dominio de los indios, hindúes. Imagínense la situación compleja que viven ahí ambos. Y por supuesto China tiene presencia ahí, y una presencia súper potente y control también sobre Cachemira. Comunismo. Entonces, si fueran situaciones que en definitiva la van a arreglar a combo en los hocico, por decirlo de alguna forma, o a palo, está bien, pero la pueden arreglar a través de las ojivas nucleares. Y si lo arreglan de esa forma, la India, que va de la mano con Estados Unidos, le va a decir a Estados Unidos, oye, ayúdanos. Y ahí se va a generar una conflagración gigantesca que no sabemos, vamos a ver cómo partió, pero nunca vamos a ver cómo va a terminar. Porque tampoco los norteamericanos van a permitir que los chinos sigan creciendo en esa zona, a raíz del conflicto que tiene la India con Pakistán. Ahora alguien me preguntó por qué Pakistán se ofreció para ser mediador entre Israel, Estados Unidos e Irán, porque son musulmanes y están muy de la mano con los iraníes. Entonces ahí se genera, ¿cierto?, un principio de asociación para buscar una solución a este problema que ya ha causado mucho daño. Entonces ahí tenemos un conflicto serio y de verdad, Pakistán y la India, por Cachemira, donde están los chinos. Pero hay otro conflicto también, pues. Tenemos la guerra de Ucrania y Rusia, porque cuando era Unión Soviética, Ucrania pertenecía a la Unión Soviética. Eso es un hecho cierto. Y otros países también, que hoy día están bajo la tutela de la OTAN y por eso están un poquito más protegidos. Pero Europa no quiere, y por eso están tan preocupados de ayudar a Ucrania, no quieren a los rusos al lado de ellos, casi fronterizo con Polonia, que se... Hemos estado en la zona también viendo ese conflicto, no ahora porque es imposible llegar, pero cuando había un conflicto soterrado, hoy día se desató la guerra. Pero ocurre que si uno habla con habla con los ucranianos, en ciertos sectores de Ucrania hay mucha gente que quiere estar con los rusos, pero hay otro, y en la gran mayoría, o tal vez la mitad, que quiere estar en Europa. Ahí se genera el famoso Euromaidán. Maidán es una plaza en Kiev, en Ucrania, donde se generó
una marcha gigantesca de las personas que querían estar cerca de Europa y no cerca de los rusos. Por eso habla mucho del Maidán. Igual que en Taiwán. En Taiwán, que es un conflicto que también lo hemos analizado en algún minuto, la mitad de la población quiere estar con los chinos hoy día, porque China se desarrolló y es un, entre comillas, mini continente súper atractivo hoy día para estar con ellos. Antes no, porque eran pobres y comían arroz, no había ningún tipo de desarrollo y todos le pasaban por encima. Hoy día la mitad de los taiwaneses quiere estar con China, pero Estados Unidos no lo puede permitir, va a ser imposible eso, porque China tendría un control superlativo en la zona a través de dos factores. Primero, la salida al Pacífico, porque hoy día Taiwán es una barrera natural, igual que Japón para los chinos, una barrera que están los dos con Estados Unidos y todo el resto del mar chino meridional, están todos con Estados Unidos, salvo Corea del Norte, como lo hemos comentado, porque no quieren el hegemón chino en la zona. Pero hoy día la mitad de los taiwaneses quieren estar con los chinos. Y eso sería fabuloso para China. ¿Por qué? Porque tendría una salida al Pacífico sin esta barrera geopolítica, digamos, porque están ahí, no pueden salir al Pacífico, y si salen tienen que salir por otro lado, o fuertemente armados, y por otro lado serían una potencia tecnológica global. ¿Por qué? Porque Taiwán produce el 60% de los semiconductores más sofisticados del planeta a través de la empresa TSCM. Y eso significaría que Estados Unidos retroceda, porque no tendría acceso a esos chips. ¿Usted cree que Estados Unidos defiende a Taiwán porque son lindos? A lo mejor son lindos. Los defiende porque ellos consumen esa tecnología. Y sin esa tecnología de los semiconductores que son parte integral de los chips, Estados Unidos retrocede. Por lo tanto, no lo va a permitir, por lo menos hasta que Estados Unidos logre desarrollar ese nivel tecnológico, que yo creo que están avanzando en eso, a través de empresas tecnológicas como Nvidia y otros, que hoy día está por las nubes. O sea, y eso es algo que yo no entiendo. Mientras más mal está el planeta, más sube la bolsa norteamericana. Y no para de subir. Son dos cosas absolutamente independientes. Uno pensaría que esto le afecta. Por lo menos le podría afectar en el tema del control de la data, que requiere de mucha energía para enfriar esos centros de data, porque requieren estar a una temperatura específica. Y uno dice, si el petróleo está a $120 el barril, oye, por lo menos si el petróleo está a esos valores, debería bajar la bolsa, pero sigue subiendo. No entiendo. Nadie entiende, salvo los que entienden. O salvo, como ya lo reveló el algoritmo, que cuando el presidente norteamericano dice algo, la bolsa sube, y cuando dice otra cosa, la bolsa baja, y lo dice en momentos específicos. Y se está vinculando al hijo del presidente norteamericano en la generación de ventajas, porque sabe lo que va a decir su padre. Y según el algoritmo, han lucrado, pero de una forma impresionante. Conflictos. A mí me llama la atención, por ejemplo, en el Golfo de Adén. Es una cosa impresionante. Pues hay varios estrechos que son fundamentales y geopolíticamente súper claves, ¿sí?, en el desarrollo del tráfico de mercadería a nivel mundial. Y eso se da mucho, por ejemplo, en el Indo-Pacífico. El Indo-Pacífico es del Océano Índico al Océano Pacífico, que están todos los países, que está Estados Unidos, está China, está Japón, está Australia también, y los países del ASEAN, Tailandia y otros países. Que se genera ahí tensión geopolítica muy potente por una razón muy sencilla, que por ahí circula cerca del 55% del PIB mundial. 55% del PIB mundial. Entonces, uno cuando empieza a aprender de estos temas,
gran parte de este aprendizaje en terreno, se da cuenta que que no son hechos aislados, hay un desarrollo perfectamente programado para tener control a nivel mundial. Los chinos están controlando gran parte del planeta a través de la economía, Estados Unidos a través de todo el poderío militar y nuclear. Pero ambas potencias están tomando posición global. En Latinoamérica también. Muchos países latinoamericanos se han vendido a Estados Unidos porque los quieren tener de aliados. Como decían los norteamericanos, América para los americanos. Entonces, ya se dieron cuenta, por ejemplo, en países como Cuba, Venezuela, que estar aliados con países como Rusia y China tiene sus inconvenientes. Y muchos han optado, vía cambio de régimen, o de gobierno, como usted quiera llamarlo, muchos se han dado cuenta que es mejor estar al lado de Estados Unidos porque tienen una serie de prerrogativas, de privilegios. Estos privilegios van desde financiamiento, porque Estados Unidos no tiene ningún problema en emitir. Ahora también genera ruido, y mucho ruido, el hecho que el principal tenedor de bonos norteamericanos sea Japón y el segundo sea China. O sea, a China no le conviene tener de enemigo Estados Unidos o enfrascarse en una batalla inconducente porque los bonos se van a ir al suelo. Y Estados Unidos tampoco, porque el segundo principal tenedor de bonos norteamericanos son los chinos. Primero Japón, me llamó la atención ese dato. Pero no es porque Japón le sea demasiado interesante tener bonos norteamericanos, no. Es porque Estados Unidos le dice, ¿quieres protección? Ok, cómprame bonos. Entonces, esa es re interesante también cómo opera este asunto también con Europa. Europa, un continente fallido. Se sentaron en los huevos, pues. Estuvieron ahí décadas, ¿cierto?, tranquilos, porque sentían que siempre tenían el apoyo norteamericano a través de la OTAN. Y hoy día Estados Unidos le dijo, mi viejo perro, el 2% del PIB de cada uno de los países no es suficiente para mantener esta situación, digamos, de control geopolítico militar a nivel mundial, ¿cierto?, y regional. Entonces, no los voy a poder defender, le dijo Estados Unidos a Europa, a menos que pongan entre el 4 y el 5% de su PIB. Si no, es insostenible esto. Y ahí se empezó a desgranar el choclo. Y hoy día Europa mira con mucha preocupación este avance ruso, porque está avanzando, algunos dirán casi nada, milímetros, está avanzando Rusia, y Europa no los querrá cerquita. Aparte la carnicería que significa lo que está pasando en Ucrania. Yo hablaba con una persona otro día, me decía, es legítimo que Ucrania se mantenga como país independiente y no tiene por qué Rusia. La geopolítica se mueve por intereses comerciales y geopolíticos. Nada se mueve por ética, moral o principio, no se mueve hacia el mundo. Nada se mueve por principios hoy día. Hoy día todo se mueve por intereses. Es por eso que frente a genocidios, muchos países miran para el lado porque están recibiendo dádivas de los países que están cometiendo esos genocidios. Y eso es un poco lo que molesta. Entonces, si nosotros nos vamos nuevamente a 6.000 millones de kilómetros de distancia de la Tierra y vemos ese punto blanco pálido y decimos, ¿qué estamos haciendo con nuestro planeta, con nosotros mismos? Y ahí surge la pregunta, ¿cuál debería ser nuestro comportamiento? ¿De humildad o de soberbia? Si estamos solos, no tenemos plan B, no hay un planeta al lado que nos podemos ir. Oye, este planeta se arruinó, lo arruinamos, nos vamos al planeta Tierra B. No existe eso. No está. Porque Marte, a menos que usted quiera ir a vivir bajo una cúpula de vidrio que se puede romper con un meteorito porque la
La atmósfera de Marte no es como la atmósfera terrestre que disuelve los meteoritos pequeños, hay una piedra chica, se mete y te rompe el vidrio arriba y se acabó el módulo marciano. No tenemos plan B. Es que podemos vivir bajo la tierra de Marte o bajo la corteza de Marte en los túneles. ¿Quiere usted ir a vivir así? No tenemos plan B. Y si vemos ese pálido punto azul en el cielo, que Carl Sagan, el astrofísico, tuvo la genialidad y la generosidad de forzar a la NASA para que saque esa foto, nosotros no tendríamos un elemento de reflexión como sí lo tenemos hoy día. Entonces, cada cierto tiempo yo prendo el computador y pongo ese puntito blanco, como un cable a tierra, para darnos cuenta de lo que somos. ¿Somos pocos o somos muchos? No sé. No sé si somos muchos o somos muy pocos. Pero yo he encontrado gente muy miserable en este mundo. Muy miserable. Y también he encontrado gente buena. Y tiene también que ver con el sentido de la vida. Lo hemos conversado también, incluso lo hemos relacionado con el universo, el sentido de la vida. Hemos dicho que muchos filósofos y escritores a nivel mundial se han cuestionado esto por décadas y han llegado a conclusiones bien específicas que me parecen súper interesantes y no lo vamos a conversar de nuevo. Pero si nosotros vemos ese punto blanco del universo y estamos viendo los conflictos que, por ejemplo, se están generando en África en este minuto, perfectamente financiados entre tribus que se matan, o los genocidios gigantescos que hablan entre 2 y 4 millones de personas de Ruanda. ¿Qué somos? O no quería meterme en el tema, pero en el Golfo de Adén hay grupos que son tremendamente peligrosos como el Boko Haram. Que Boko significa educación y Haram significa un pecado. En el fondo lo que propugnan estos personajes es que la educación occidental es un pecado. Entonces queman colegios en la zona, estamos hablando de África, matan a los profesores y tienen a cientos de miles de niños sin educación. Y claro, es mucho mejor tenerlos sin educación porque es fácil después meterlos en el sistema de ellos, reclutarlos para fines propios. Hace algunos años atrás secuestraron a 200 niñas de un colegio que se estaban educando. Tenemos ese nivel de complejidades en nuestro planeta. Usted dirá, sí, pero está focalizado. Sí, pero es uno más de todos los conflictos que hemos hablado. El tema del Medio Oriente. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que el genocidio extermine a una de las dos partes, que no lo va a hacer nunca. Roberto, ¿Sí? adivine qué nos pasó. Que se acabó el tiempo. Claro. Bueno, le agradecemos mucho su compañía en este programa Reflexión y nos veremos la próxima semana. Si a usted no le gusta el programa, ponga, no me gusta el programa por esta razón, esta razón. Si le gustó, ponga sí, está bien, mejor en esto. Pero la verdad es que yo me paro aquí a hablar 20 minutos y me conecto con todos los temas. Muchas gracias. Hasta luego.